vueltas por aquí, vueltas para allá, papá. Después que subí, no quise bajar, pero decidí terminar la noche dándole una vuelta a Santiago montado en un coche. De regreso con este interesante conversatorio con el licenciado Francisco Matos, quien fue representante por la provincia de Santiago en la Cámara Baja, fue un ferviente dirigente y militante del Partido de la Liberación Dominicana, y hay algunos temas políticos que se nos quedaron antes de la publicidad porque teníamos que darle un respiro a Matos, que como que se calentó bastante con los temas que le planteamos, las preguntas que le hicimos. Estamos aquí en este estudio alternativo que tenemos desde esta parte del país, porque el estudio original o el estudio que utilizamos es los escenarios naturales de los pueblos donde nosotros vamos y visitamos y los hacemos parte de este programa y nos convertimos en el vehículo, en el canal para que ellos se expresen sus necesidades, sus inquietudes y potencialidades. Hoy conversamos de política con Francisco Matos y quedó pendiente la inquietud que yo quiero que Matos me responda sobre el escenario político del momento, porque hay una palabra coincidente que todo el mundo dice, está bastante complejo el escenario hacia las elecciones del 2028. ¿Qué ve Matos y qué podría pasar en lo adelante? Primeramente, el PRM no tiene otro candidato que no sea el presidente Abinader. No lo tiene. Pero es que, escúchame que te interrumpa, Matos, pero es que Abinader está pagando, según dicen muchos, lo de tan temprano haber definido el que mediante una reforma constitucional o una modificación, el no retornar, el no aspirar, el no modificar la constitución para buscar una reelección, como dijo él, como lo han hecho otros. Luciano, el que no crea que es posible volver a otra reforma constitucional, yo lo califico como un creyente todavía en los Reyes Magos. ¿Qué importa cuántas veces haya dicho Luis que no iba? Si al final se dio cuenta que metió la pata y recogió a toda su gente, porque esa misma gente que Luis Abinader de su partido mandó a aspirar, más o menos parecido a aquella vez con Danilo, ¿no? Pusieron como a 7 a aspirar para un solo contra Leonel Fernández. En este caso, todos estaban en la calle ya. ¿Y de qué manera? Que empezó la Junta incluso a quejarse. ¿Por qué? Porque tú no puedes violar la ley electoral. Gente ya en la calle haciendo campaña abiertamente, hasta con caravanas. Y los mandó a recoger todos. Mira, ahí va. El PLD tiene el derecho a elevar un recurso de inconstitucionalidad a ese párrafo del nunca jamás, que no envuelve ni a Hipólito, ni a Luis Abinader, ni a Leonel Fernández. Eso envuelve solamente a Danilo Medina. El elemento de que sea solamente Danilo Medina el único dominicano que no podrá aspirar jamás, ya por eso yo digo, estoy casi seguro que un tribunal constitucional realmente independiente va a anular ese párrafo, como anularon el artículo aquel de la ley de régimen electoral que apeló la fuerza del pueblo. Recuérdate cuando Leonel va en contra de Gonzalo en el PLD, lo derrota Gonzalo y entonces esa ley decía que si tú aspiraste por un partido X a una función, ya no puedes ir por ninguna otra fuerza a ninguna función. ¿Y qué pasó? Leonel fue el candidato de la Fuerza del Pueblo. Le dieron ganancia de causa. Porque el Tribunal Constitucional eliminó ese artículo y es vinculante. Consecuentemente, el primer dominicano tránsfuga legal, yo lo califico, es Leonel Fernández Reina, gracias a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Suponte que el PLD, para salvar a Luis y al PRM, porque se ven ahora mismo, ¿verdad?, como posibles aliados, para que tú me entiendas. Yo entiendo que del PLD va a emanar la posibilidad de reformar esa constitución, con el objetivo de que sea Danilo el candidato del PLD, porque quiere resarcirse. Yo creo que sí que puede llegar a un 15 o un 16%, y cuidado, en unas elecciones venideras, él o Gonzalo, y Gonzalo no quiere ir. Consecuentemente,
del PLD va a emanar la posibilidad de reforma constitucional a la que se va a adherir el PRM, porque se la están poniendo en bandeja de plata y luego Luis queda disculpado de no ser él quien presente con su partido la reforma, porque tú sabes lo que va a pasar. Se habilita Danilo Medina, queda habilitado Hipólito Mejía, queda habilitado Luis Abinader. ¿Quién gana en el PRM? ¿Quién es el único que tiene capacidad de más o menos unificar el PRM? Sabiendo que hay un grupo de disgustados, ¿verdad? Por el tipo de gobierno que tenemos. O sea, el gobierno que el PRM encontró en el 20 es un gobierno totalmente distinto al que Hipólito dejó en el 2004. Consecuentemente, yo veo las cosas así. En la fuerza del pueblo tienen un as bajo la manga, ¿verdad? Que lo vemos crecer, que es el joven Omar Fernández. Yo no creo que Leonel vaya a ser tan bruto, ¿verdad? Aunque lo dije ahorita que nos pusimos brutos todos al vernos divididos y llevar al PLD por esa carrera, para no entender que ese muchacho representa a las generaciones Z y Millennium. Y que ahora mismo el muchacho cae muy bien. Todo el mundo lo sabe. Es un as bajo la manga. Pero es posible que los empresarios que están asustados ahora por el desliz del dólar, que se parece un poco al 2003, recuérdate, ¿no? 2003, cuando Hipólito Mejía, confían más en Leonel porque ya tenemos la experiencia. Leonel ganó las elecciones del 2004 en mayo, y de mayo a agosto el dólar bajó de 57 que se plantó, ¿no? Llegó hasta 60 a 41, 42, 43. Se habla de muchas... Solo por ganar. Se habla de muchas reuniones, incluyendo el empresariado de Santiago con Leonel Fernández. Exactamente, a eso me refiero. Reuniones muy privadas. Entonces, siendo esto así, y que el PRM sabe que el único que unifica ese partido mayormente es Luis Abinader, no van a inventar. Si inventan, entonces serían más brutos que nosotros, los PLDistas, que nos dejamos dividir. En ese sentido, todavía es temprano. Yo pienso que a partir del mes de abril, toda vez que Luis no va a poder cumplir con todos los aliados, que la mayoría está fuera todavía, no va a poder hacerlo, porque con qué tamaño de gobierno. Y haciendo qué, quitando PRMistas que realmente son sus adeptos para poner un aliado que no es de nadie, sino de quien puede ganar. Y ahí va a comenzar a desgallarse la cosa. Comenzarán a acercarse a quien apunta a ganar. A ver si yo estoy entendiendo, Matos, el escenario que estás visualizando para las elecciones del 28. Usted vaticina entonces que se podrían estar enfrentando Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. Se podrían estar enfrentando en principio los tres. Sin embargo, en la fuerza del pueblo puede sacar esa as. Porque si ponen a Omar como aspirante frente a todo viejo, ¿qué tú crees que va a pasar? Con el panorama que tenemos. Sería una novedad. Una gran novedad, y ya lo demostró en la capital. Consecuentemente, ya va a depender de los viejetes que hay de los dinosaurios de la fuerza del pueblo, que están conscientes y saben que si es Omar Fernández, a alguno le tocará una chiripita, pero ese muchacho va a gobernar con la generación Z y Milenio, porque como tú le dices que a un Radamés Jiménez o a un Bauta Rojas o a un Rafael Alburquerque, que son los líderes, ¿no? Con Leonel Fernández y demás, detrás de Omar Fernández, yo no lo veo. Eso puede traer inconvenientes internos en un momento. Todo va a depender de la capacidad que tenga cada partido de ver qué es lo que más conviene, qué es por donde nos fuimos todos. Toda vez que no existe ninguna ideología, ahí va. Juan Bosch se negó a recibir apoyo de algunos posibles aliados en el 90, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque teníamos choque ideológico y él sabía que con esa gente alrededor y ayudado por ellos era casi imposible gobernarlo como él quería gobernar. En ese sentido, yo estoy haciendo aquí de pitoniza, ¿verdad? Que de hecho pienso que uno de las mejores funciones es ser politólogo y economista. Eso nunca pierden. Pasamos la mitad del tiempo tratando de adivinar lo que va a pasar y la otra mitad explicando por qué no pasó. Nunca perdemos. Pero esa es la idea actual que tengo. Yo pienso que los candidatos van a ser del PLD Danilo Medina, de Luis Abinader, del PRM Luis Abinader, y de la Fuerza del Pueblo o Leonel u Omar Fernández. Y si son inteligentes, ponen al muchachito. Que hasta los hijos míos que no lo conocen bien ya comenzaron a preguntarme de él, porque creen que yo lo conozco, Omar, de cerca. O sea, gusta Sí, y sí. mucho. Y está visitando mucho Santiago. Es trabajador. Matos, me va a permitir ahora hacer un transfer.